Bienvenido a Bicicitro. Este es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. ¿Con qué tipo de lubricantes usar? Partiendo de la siguiente conclusión, hay que lubricar la cadena de la bicicleta, por las razones ya expuestas anteriormente. Antes de elegir el tipo de lubricante se debe tener en cuenta lo siguiente: el ambiente en el que vives. Quizás radicas cerca a la costa, en zonas húmedas, lluviosas, en zonas secas, áridas, polvorientas. Estos factores lo debes tener en cuenta antes de elegir el tipo de lubricante adecuado para tu bicicleta. Otros elementos que debes tener en cuenta antes de decidir usar un determinado lubricante es advertir los terrenos que recorres: pistas o asfalto, tierra, lodo, agua. Además, es importante el tiempo de recorrido. Estos elementos, factores o circunstancias deben ser tenidos en cuenta a la hora de elegir un determinado tipo de lubricante para la cadena. Por tanto, se puede clasificar los lubricantes en dos grupos: lubricantes para seco y lubricantes para húmedo. Punto A. Lubricantes para seco. Adecuados para zonas urbanas, rurales u otros terrenos o territorios secos de tramos cortos o largos. En estas circunstancias se puede usar los lubricantes sintéticos. Los más frecuentes son los que en su composición tienen teflón y son más líquidos o sueltos en su textura, o se puede usar los lubricantes de cera, que en su composición contienen partículas de cerámica y son biodegradables, una gran ventaja frente a los sintéticos. Ahora bien, vamos a realizar algunas diferencias de sus bondades entre los lubricantes sintéticos y los de cera. Ventajas de los lubricantes sintéticos: su aplicación brinda una protección y lubricación a la cadena por más tiempo. Además, evita el sonido de la cadena. También se puede aplicar con un tiempo apropiado de anticipación de 1 a 2 horas antes de rodar, y no se tiene que lubricar con mucha frecuencia. La desventaja de este lubricante sintético: acumula demasiada suciedad y es muy complicado la limpieza. Ventajas del lubricante de cera: no acumula suciedad como los aceites sintéticos. La cadena lubricada con este compuesto o con este componente de cera tiene una apariencia de no tener nada. Es totalmente seco, ya que crea una película que recubre las partes de la cadena para evitar el desgaste. Otra ventaja: se puede aplicar para zonas húmedas o secas, siendo más eficiente en zonas secas. Sus desventajas: se debe aplicar con más frecuencia, ya que la protección es de corta duración. Se debe aplicar con bastante tiempo de anticipación para una efectividad. No es efectiva en zonas húmedas y puede provocar sonidos en la rotación de la cadena. Muy bien, pasamos entonces a hablar de los lubricantes para zonas húmedas. En el caso de estos lubricantes, son eficientes para zonas húmedas o lluviosas, ya que la composición de este tipo de aceites es más densa y ante las lluvias, salpicaduras de agua o charcos, este tipo de lubricante se adhiere mejor a la cadena, brindando una protección por más tiempo. En cambio, si se usa un lubricante para zonas secas, en estas circunstancias de lluvia, salpicadura de agua o charcos, por el tipo de densidad que tienen estos lubricantes, son más líquidos o sueltos, estos rápidamente perderán su composición y la cadena pronto quedará sin esta protección, siendo por tanto un error el uso de estos lubricantes. Asimismo, el uso del lubricante de cera en estos espacios es inútil su aplicación, ya que su protección es efímera por las condiciones en las que se mueve la bicicleta. Muy bien, entonces llegamos al final y establecemos algunas conclusiones breves. Por tanto, ante lo señalado se debe tener en cuenta que la lubricación es importante, pero lo primordial es usar el lubricante adecuado para cada zona, terreno o estación climática. De esta manera, el sistema de arrastre y principalmente la cadena estará siendo protegida de manera adecuada para mejorar su rendimiento y alargar la vida útil. Esperamos que lo que hemos comentado te sirva de alguna manera. Te recordamos que te puedes suscribir y es gratis. Apoya el crecimiento del canal y de esa manera podamos ir creciendo juntos. Hasta la próxima.